Entonces, el tema de la asesoría del día de hoy va a ser placenta, ¿ya? Estamos ya iniciando con viendo lo que es la formación de los órganos, sistemas, y dirán: "David, ¿el órgano la placenta es un órgano?". Pues sí, la placenta sí es un órgano transitorio, claro, que va a comunicar, a la madre con el feto. Si se dan cuenta, la placenta va a cumplir con las funciones de muchos de los órganos que el feto todavía los tiene inmaduro. Por ejemplo, el hígado, ¿no? La depuración de la sangre, mejor dicho, la limpieza de la sangre, ¿no? La limpia de toxinas, también el hígado vamos a ver que cumple una función hematopoyética, ¿sí? En estas primeras etapas de la vida, el hígado va a cumplir una función hematopoyética. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir hematopoiesis? ¿Qué es hematopoiesis, David? No entiendo. Hematopoiesis va a ser formación de la sangre, ¿sí? La placenta va a formar sangre, va a ayudar a que se perdón, el hígado es el que va a ayudar a formar sangre, ¿ya? Lapsus. El hígado es el que va a ayudar a formar sangre, y bueno, por eso es que, la placenta, mientras el hígado todavía está inmaduro, ¿sí? Va a ayudar en las funciones, más que todo ayudar a desintoxicar, ¿ya? Más que todo para eso, mientras que el hígado está ahí con su función de hematopoiesis. Lo otro es el riñón, también ayuda, ¿no? A eliminar, toxinas, cosas que ya no necesita la sangre. Eh, digamos, también funciona como pulmón porque, pues, a partir de la placenta es que a ver, chicos, un ratito, ¿sí? Ya, disculpen, entonces comenzamos, ¿sí? Entonces, ya saben, la placenta tiene todas esas funciones, ¿no? Cumple la función de comunicar a la madre con el feto, ayuda a la obtención de oxígeno, ¿no? Eliminación de toxinas, también, como vimos, también va a ayudar, tiene una función endocrina también, formación de hormonas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver es, primero vamos a recordar un poco de lo que ya hemos visto y que también se menciona en esta clase, más que todo el tema de implantación del blastocisto. Luego, la anatomía de la placenta, sus características, tiene características dependiendo de qué cara estemos viendo. Por ejemplo, la cara fetal, que está viendo hacia el feto, y la cara materna, que está viendo hacia el útero, ¿ya? O sea, hacia la madre. Lo otro vendría a ser las patologías de la placenta. La placenta va a tener dos tipos de patologías. Son las patologías menores y las patologías mayores, ¿sí? Otra es las patologías propias del cordón umbilical o anomalías del cordón umbilical, ¿sí? Luego un poco de fisiología de la placenta, circulación placentaria y circulación fetal. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahorita? Hemos visto que después de la fecundación, este producto, ¿no? Que se va a ir formando como que divisiones, divisiones, divisiones. Aquí vamos a ver, ¿sí? Ya, ahí lo pueden ver. Son divisiones, lo que se está dividiendo ahí es el cigoto, ¿no? Que se divide en dos blastómeras, luego pasan a ser seis, luego, quién sabe, ocho, tanto, 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 hasta que entre el cuarto, quinto día está llegando al útero, ¿verdad? ¿En qué forma? En forma de, como vemos en el número 8, en forma de un blastocisto, ¿sí? Y ese blastocisto es el que se va a meter al endometrio, ¿sí? Se va a adentrar al endometrio. Es lo que vemos aquí. ¿Ya? El blastocisto. El blastocisto tenía sus dos partes, ¿recuerdan? El embrioblasto, que es lo que hemos hablado ya en las anteriores asesorías, ¿no? Que se dividía en un hipoblasto, un epiblasto, sus dos cámaras, tal, tal, tal. Y lo importante de la asesoría de hoy es el tropoblasto, ¿sí? O macizo celular externo. Acá dice masa celular externa, que es la que va a formar la placenta, ¿ya? Y bueno, acá tienes la cavidad, ¿no? La gran cavidad del blastocele, que es la primera cavidad que aparece en el blastocisto. Aquí están algunos datos que tienen que recordar, como les mencioné. Del cuarto al quinto día, el blastocisto llega a la cavidad uterina. En el quinto día desaparece lo que es la membrana pelúcida, que es lo que recubre, ¿no? A blastocisto. Es una cápsula que recubre el blastocisto. Más o menos sexto, séptimo día está la implantación y bueno.
hay más de 80 células, como dice, ¿no? En el macizo, 10% de esto se va a estar en el macizo celular interno. Listo. Entonces, ya hemos hablado también de las partes de la adhesión, ¿no? Las partes de, o sea, este proceso que tiene el blastocisto para introducirse al endometrio, las partes de la implantación, mejor dicho, ¿ya? Tenemos entonces esta historia que habíamos hecho como si es que fueses a conocer a tu crush, ¿no? ¿Qué es lo primero que haces? Primero te acercas, ¿no? Te presentas, como dije. Entonces, eso es la aposición, en el que el blastocito se está acercando al endometrio, ¿sí? Esto es la eclosión, o sea, ¿te acuerdan que les dije? Hay una etapa en la que va a desaparecer, ¿no? La membrana pelúcida, eso es, ¿sí? La eclosión. Esa vendría a ser como que la membrana pelúcida que estaba cubriendo al blastocisto, perdón. Aquí entonces, ¿sí? Donde dice aposición, ustedes ven que el blastocisto se está acercando primero al endometrio, ¿verdad? Listo. Ese es como cuando tú te vas a acercar a presentar a tu crush. Luego, ¿qué tienes que hacer? Darle la manito, ¿no? Ahí como que te presentas, hola, ¿qué tal? Tal, 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 ya, tú misma eres. Esa es la adición. Después, las primeras citas, no diré nada, no piensen mal, es la penetración. Entonces, eso vendría a ser las fases, ¿no? De la implantación. ¿Ya? Como les dije, la posición vendría a ser este proceso a través del cual se va a acercar el blastocisto hacia el endometrio. Y si se dan cuenta, hay receptores en el endometrio, ¿verdad? Esos receptores se unen con el blastocisto. El blastocisto también tiene receptores, ¿ya? Al unirse receptores del blastocisto, receptores del endometrio, se produce la aposición, no, pero se produce la adhesión. Y esta interacción entre receptores va a hacer que el blastocisto, ¿sí? Empiece a producir un tipo de células. ¿Sí? Recuerda que el trofoblasto, ¿sí? Estas células que están alrededor, luego se va a dividir, ¿no? En un citotrofoblasto y un sin citotrofoblasto, ¿ya? Esa unión entre receptores, ¿sí? O sea, van a hacer que el trofoblasto se diferencie, ¿ya? Y que se empiezan a producir estas células del sincitio trofoblasto. ¿Y qué hacían las células del sincitio trofoblasto? Invaden, ¿verdad? Invaden el endometrio. Entonces, justo esa unión entre estos receptores hace que se empiecen a producir las células del trofoblasto y las células del trofoblasto que hacían, como les dije, invaden el endometrio, ¿verdad? Y es lo que permite la implantación, ¿ya? Entonces, la posición cuando se da entre sexto a séptimo día después de la fecundación. Aproximadamente el séptimo día ya se está implantando, ¿verdad? Se produce la implantación, o sea, todo esto. Pero como dice, entonces, a posición entre el sexto y séptimo día, ¿no? Después de la fecundación. Es una ventana de implantación de 20 a 24 horas. Aproximadamente, si es que no se implantan en estas primeras 24 horas después de llegado al útero, no se produce la implantación y el blastocisto simplemente sale, no se produce implantación, ¿ya? Lo demás es un tema de receptores, ¿ya? La receptividad endometrial, o sea, estos receptores que están en el endometrio y también receptores que van a estar en el blastocisto, ¿ya? Eh, bueno, las integrinas son un tipo de receptores que van a estar en el endometrio y ustedes ya más o menos debieron haber escuchado, ¿no? Sobre el tema de las integrinas. Eh, y van a tener como que son uno de los principales receptores que va a estar, ¿no? Aquí a nivel del endometrio. Lo otro, en la adhesión, bueno, ya saben, ¿no? Que el trofoblasto va a ser inducido, ¿no? Por el endometrio. Esta unión entre estos receptores va a hacer que el trofoblasto, como dije, produzca esta capa, ¿no? Células del sincitio trofoblasto y estas células del sincitio trofoblasto invaden el endometrio, ¿no? ¿Qué capa del endometrio va a invadir? Ahí está, la capa compacta, ¿ya? Y bueno, la penetración, ya saben, ¿no? Es ya el proceso en el cual ya el blastocisto invade, ¿no? Empieza ya a invadir gran parte del endometrio. Ya está. La implantación se ha dado más o menos entre el onceavo y doceavo día, ya saben que tiene, ¿no? Un periodo trabecular,
¿sí? Este periodo trabecular del trofoblasto va a ser, más o menos, ahora vamos a poner la imagen acá para que lo vean, ¿sí? Vamos a iniciar aquí arriba. Miren eso de morado. Lo de morado vendría a ser el sincito trofoblasto, ¿ya? Llega un momento en el que el sincito trofoblasto empieza a tener estos. Usted lo ven de color rojo, bueno, rojo, marrón, no sé, eso de acá, donde está la manito, ¿sí? Ya, esas son trabéculas, ¿ya? Son espacios por donde va a circular la sangre materna. Miren acá abajo, se nota más, ¿verdad? Incluso aquí se ve, eso de acá, ¿sí? Que se ve roto, es un vaso sanguíneo del endometrio, ¿ya? El endometrio, para recibir al blastocisto, se ha llenado de vasos sanguíneos, ¿sí? Y al llenarse de vasos sanguíneos, lo que hace el sincitrofoblasto es invadir el endometrio para llegar a esos vasos sanguíneos, ¿sí? Y miren la siguiente imagen, incluso aquí hay más, ¿no? Más trabéculas, más cavernas, se podría decir, ¿ya? Y miren, aquí está invadiendo varios vasos sanguíneos. ¿Con qué finalidad invade esos vasos sanguíneos? ¿Con qué finalidad? Porque la función de la placenta es, ¿qué cosa? Bueno, la finalidad de la placenta es preparar, ¿sí? Todo esto para que más adelante los nutrientes que están en esta sangre materna sean aprovechados por el feto, ¿sí? Es por eso, o sea, tiene la finalidad, porque, ¿cómo les explico? En este momento, estas células que están aquí adentro, ¿cómo creen que se nutren? Simplemente por difusión, ¿ya? O sea, esta célula se nutre, esta célula va a nutrir a la siguiente y nutre a la siguiente, no se nutren porque tienen un sistema circulatorio. Obviamente, este todavía es un embrión, no tiene sistema circulatorio todavía, ¿ya? Por lo que solo se nutre por difusión, nada más. Lo que tiene que hacer la placenta es preparar, ¿sí? Prepararse para cuando este embrión, bueno, ya no, cuando ya sea feto, tenga un aparato circulatorio y se pueda nutrir a partir de ese aparato circulatorio, ¿sí? Porque la sangre del feto y de la madre van a estar bien pegaditos. No se van a combinar, van a estar bien pegaditos y a través de ese pequeño espacio, ¿no? O sea, esa pequeña distancia va a permitir que la sangre de la madre le pase a la sangre del feto nutrientes y que la sangre del feto le pase a la sangre de la madre, pues sus desechos, ¿no? Ya lo vamos a ver ahorita. Y bueno, el tema del mantenimiento, vamos a verlo, ¿no? Tenemos factor de crecimiento, tipo de hormonas, ¿ya? Este factor de crecimiento vascular endometrial, ¿sí? Endotelial, perdón. Es para la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y lo otro es la gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Acá dice, es, bueno, producida por el citotrofoblasto, o sea, saben, ¿no? Esta capa que invade fuertemente el endometrio, va a ser detectable desde el noveno día. Es la hormona que se detecta en los test de embarazo, ¿sí? Esos test rápidos de embarazo, ya, ahí se detecta esta gonadotropina coriónica humana. Y bueno, eh, como es de mantenimiento, o sea, ¿qué hormona va a mantener, ¿no? La gestación? Es esta. Perdón, ¿qué estructura va a mantener la gestación? Va a ser el cuerpo lúteo, perdón, ¿ya? El cuerpo lúteo es la estructura que mantiene la gestación. ¿A partir de qué? De la producción de progesterona, ¿ya? Cuerpo lúteo. Ojo, no quiere decir que produzca esto. Aquí está mal esta diapositiva, ¿ya? No produce. El cuerpo lúteo no produce hormona coriónica humana. El cuerpo lúteo produce progesterona. Y a partir de esa progesterona va a permitir el mantenimiento bueno, de la gestación. ¿Ya? Ahí dice, hasta el décimo o hasta la décima doceava semana. ¿Ya? De ahí en adelante ya la placenta es capaz de mantener la gestación, ¿sí? Por sí sola. Y bueno, en este 14º día también lo que vamos a ver es que ya, pues, el blastocisto ya está completamente introducido, ¿no? En el endometrio, va a comenzar una circulación útero-placentaria, ¿sí? O sea que en estos días ya lo que vamos a ver es esto, ¿no? Esto acá.
Ya hay un montón de trabéculas dentro de lo que es el sincicios trofoblasto y por ahí esas trabéculas forman una red y por esa red empieza a transcurrir, empieza a circular lo que es la sangre materna, ¿sí? Esa es la circulación útero-placentaria. Ah, y que se forman los troncos de las vellosidades primarias. Ya, esto de vellosidades primarias, ahorita lo vamos a ver. Entonces, hay dos cositas que tienen que conocer muy bien, ya, para que entiendan. Es, ¿qué es una decidua? ¿Qué es hasta aquí? Lo siento. Ya, los tres primeros son deciduas, ¿ya? Decidua basal, decidua capsular, decidua parietal. Después tenemos los corion, corion liso, corion frondoso o corion velloso también se le conoce, ¿ya? Y los otros dos son fusiones. Ahí te vamos a ver. Ya. Entonces, primero tienen que entender que la placenta no únicamente se va a formar por, ¿cómo digo? Por el trofoblasto, ¿sí? Recuerden que el macizo celular externo, ¿sí? El macizo celular externo o trofoblasto era el que me formaba la placenta. Ya, no únicamente el trofoblasto me va a formar la placenta, sino que también el endometrio va a formar la placenta, ¿ya? Resumidas cuentas, la placenta va a tener una parte fetal, ¿sí? Y una parte materna. Va a tener esos dos componentes, ¿sí? O sea, una parte que va a ser formada por el trofoblasto y otra parte que va a estar formada por el endometrio. Entonces, basado en eso, nosotros vamos a definir lo que es una decidua y qué es un corion, ¿ya? Está aquí. Me voy a quedar en esta imagen de acá, ¿sí? Esta imagen de acá. Miren, quiero que vean acá. Yo tengo todo esto de acá de celeste, ¿no? Que está bien delgadito en la pared del útero, ¿sí? Esa es una decidua, ya conocida como decidua parietal, porque está en la pared del útero, ¿ya? Hay una decidua, también de color celeste, miren, que está cubriendo, ¿sí? Cubriendo a todo esto, todo, ya, de color celeste. Esa es la decidua capsular, le está encapsulando, ¿ya? Recuerden por eso, capsular. Y aparte de eso, hay una decidua que está aquí abajito, en la base, ¿sí? De la implantación, está en la base de la implantación. A esa decidua se le conoce como decidua basal, ¿ya? Decidua basal. En resumidas cuentas, la decidua va a ser aquella porción del endometrio, ¿ya? Si es la decidua va a ser formada por el endometrio. Si la decidua es formada por el endometrio, entonces tú deduces que la decidua, ¿qué es? ¿Fetal o materna? Materna, ¿verdad? Entonces, la decidua es aquella porción de la placenta que va a ser de origen materno, ¿sí? Lo otro es el corion. Tú vas a tener dos tipos de corion, corion liso y corion frondoso. Miren acá. Ya, bueno, si la decido es parte materna, el corion tiene que ser parte fetal, ¿no? Bien, ustedes tienen aquí, en la base de la implantación, ustedes tienen esto de acá, que son como vellitos, ¿no? Pelitos ahí. A eso se le conoce como corion velloso o corion frondoso, ¿ya? Porque parece un arbusto acá, ¿sí o no? Parece un arbusto. Y del otro lado, de este lado de acá, ustedes tienen, ¿qué cosa? El corion liso, ¿ya? Corion liso. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. ¿Por qué? Porque no tiene vellos, pues. Si no es frondoso, entonces liso. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces ahí tienen los cinco primeros, ¿ya? Que es una densidad basal, que es la densidad capsular, que es la densidad parietal, y los dos corion, corion liso y corion frondoso. Lo que queda sería el saco coriónico y la membrana corioamniótica. El saco coriónico, ¿dónde está? A ver, un ratito. Listo, ahí te lo está diciendo. Saco coriónico. Vendría a ser ¿qué cosa? Corión liso, ¿no? Vendría a ser toda esta cápsula aquí. En sí, es la cápsula que está formando, ¿sí? El corión liso.
Y la membrana corioamniótica vendría a ser esta. Después de la fusión, ¿sí? Entre la adhesiva basal, si se dan cuenta, aquí arribita, espera que se, ya. Arribita, ¿qué sucedía? El corion, ¿sí? Junto con la adhesiva capsular no estaban pegadas a la adhesiva parietal, ya. Tenían un espacio. ¿Qué sucede en la imagen de abajo? Ya están pegados todos, ¿sí? Se unió el corion, se unió el corion liso con la adhesiva capsular, con la adhesiva parietal. ¿Y esto qué ha hecho? Que se forme una única membrana, que es la membrana corioamniótica, ¿sí? Ahí en su práctica, si es que no sé, todavía, no sé si ya han llevado la placenta, porque hay una práctica en la que les piden placenta, van a ver que se pueden separar las dos, ¿ya? En la membrana corioamniótica van a ver que se pueden separar en dos partes. Uno vendría a ser la parte del corio, otro de la adhesiva, ¿sí? Perdón, uno vendría a ser el corion y otro ya se le conoce como amnios, ¿ya? La membrana amniótica. Y ya, eso vendría a ser en esta diapositiva, ¿sí? Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que tenemos después de la implantación? ¿Qué es lo que sucede? Se empiezan a producir, uno, el sincitiotrofoblasto empieza a invadir fuertemente el endometrio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de captar la sangre materna, ¿sí? Miren, de este lado, por todos lados en sí, empieza a invadir el sincitiotrofoblasto, ¿ya? Obviamente por este lado no va a conseguir nada, ¿verdad? Porque de este lado solamente hay endometrio. En cambio, de este lado aquí sí va a conseguir fuertemente sangre materna. Entonces, de este lado, ¿qué creen que va a suceder? En la adhesiva capsular, ¿sí? Extracapsular, ¿ya? ¿Qué sucede? Degeneran. Todas las vellosidades que se habían formado, degeneran, ¿sí? Y las vellosidades que se formaban en el corión velloso, ¿sí? Esas de acá sí se van a mantener más adelante. Y siguen creciendo y siguen creciendo. Y miren, esa acá que está de un rojo más intenso, ¿sí? De un color más intenso, es el espacio intervelloso. En ese espacio está transcurriendo la sangre materna, ¿ya? O sea, intervelloso es un espacio que está entre vellosidad y vellosidad. En ese espacio está transcurriendo la sangre materna, ¿ya? Más abajo, como pueden ver, ya el espacio intervelloso ya tiene, pues, sangre, no tiene sangre materna. Las vellosidades de aquí, coriónicas, se han desarrollado. Hay tres tipos de vellosidades: vellosidad primaria, vellosidad secundaria y vellosidad terciaria, ¿sí? ¿Qué es lo que ha crecido? La cápsula coriónica o el saco coriónico. Está creciendo. Se está acercando ¿a quién? A la decidua parietal. Se fusionan, ¿sí? ¿Y qué van a formar? La membrana corioamniótica. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos las tres vellosidades coriales, ¿sí? O coriónicas. Perdón, vellosidades coriales. Tenemos esta imagen de aquí, ¿sí? Esto de acá, donde está la manito ahorita, ese es el citotrofoblasto. Donde estoy ahorita con la manito, ya cambié de lugar, es el sincitio trofoblasto. ¿Cómo reconoces? Porque ha invadido, ¿qué cosa? Ha roto los vasos sanguíneos del endometrio, ¿sí? Y está formando esta red de trabéculas, o como dice acá, red lacunar, ¿sí? La red lacunar del sincitio trofoblasto. Y miren, aquí abajito, ¿qué está sucediendo? El citotrofoblasto, este de acá, citotrofoblasto, está mandando como que deditos, ¿sí? ¿Ven esto? Son como que un montoncito de células que están creciendo hacia el sincitrofolasto. Y si tú lo cortas, vas a ver esto, ¿sí? Es completamente citotrofolasto, no hay nada más, ¿ya? No hay nada más, solo tiene citotrofolasto. Si una vellosidad corial solo tiene citotrofolasto, entonces una vellosidad, ¿qué cosa? Primaria. Ya, se los dije, es una vellosidad primaria. Si una vellosidad corial solo tiene citotrofolasto,
es una vellosidad primaria. Segundo, tenemos una vellosidad que tiene citotrofoblasto en la periferia y en el centro tiene un núcleo de mesénquima. ¿Sí? Esta es una vellosidad secundaria. ¿Ya, chicos? Una vellosidad secundaria. Luego tenemos una vellosidad que tiene citotrofoblasto en la periferia, tiene mesénquima y junto a eso tiene ¿qué cosa? Capilares. Bueno, el mesénquima es un tipo de tejido conectivo, ¿ya? Así que, o conjuntivo, es lo mismo, ya, no se vayan a confundir, ¿ya? Entonces tengo yo mesénquima y junto al mesénquima o tejido conjuntivo tengo capilares, vasos sanguíneos. Esta va a ser una vellosidad terciaria, ¿ya? Ahí tienen el momento en el cual van a aparecer cada una de ellas. Mira, vellosidad corial primaria de los 12 a los 14 días. Vellosidad secundaria de los 15 hasta el 20 día. Vellosidad terciaria del 20 al 21. ¿Sí? Ahí tienen para que no se confundan, ¿ya, chicos? Entonces ahí ya saben. Y ojo, estos vasos sanguíneos, estos capilares que están dentro de las vellosidades, ya tienen sangre fetal. ¿Sí? Esta es sangre fetal, por si acaso. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué sangre fetal? Regresamos acá. ¿Ya? ¿Ven la sangre materna por dónde está transcurriendo? Por el sincitio trofoblasto. ¿Ya? Y la sangre fetal dentro de dónde va a estar. En la vellosidad terciaria, ¿verdad? Y la vellosidad terciaria dentro, o sea, va a estar encapsulado porque va a tener una membrana ¿de qué? De citotrofoblasto. O sea, por el citotrofoblasto va a transcurrir la sangre fetal. Y por el sincitiotrofoblasto transcurre la sangre materna. ¿Sí? ¿Continúa? Entonces, ya sabiendo esto, podemos hablar un poquito de la anatomía de la placenta, ¿no? Bueno, definición. Etimológicamente, la placenta, ¿qué significa? Torta, ¿ya? Torta. Eso también viene una vez en un examen. La definición, bueno, es un órgano transitorio, porque pues no va a estar todo el tiempo. Incluso hay un tema, bueno, en fisiología hay una clase, ¿sí? Hay una asesoría, un seminario, perdón, en fisiología que hablan solo sobre todos los cambios que se producen durante el embarazo, ¿sí? Por sistema. Ahí se van a aburrir, van a tener tiempo para... Hagan, bueno, van a estar a tiempo, la verdad, porque es un montón ese tema. Entonces ya saben, ¿no? Es un órgano transitorio, va a producir cambios hormonales, cambios en todos los sistemas de la madre, ¿sí? Importante función entre la madre y el feto, ¿sí? Como le mencioné, produce, bueno, cumple las funciones de pulmones, de riñones, de hígado para el feto, ¿sí? Y unidad feto placentaria, ¿sí? Esa es la unidad funcional de la placenta, es la unidad feto-placentaria. Las funciones, como dije, hemodinamia, ¿sí? Eh, como les dije, membrana, más que todo es un tema de barrera, ¿sí? Así como la célula tiene su membrana citoplasmática, ¿sí? Igualito. El bebé va a necesitar algo que lo proteja. Entonces, ese algo que lo va a proteger va a ser una barrera. ¿Cuál es la barrera principal que va a proteger al bebito? Es la placenta. ¿Sí? Va a producir esa función de membrana. Va a impedir que infecciones que tenga la madre pues puedan pasar al feto, pero sí hay infecciones que pueden pasar al feto en sí. Por ejemplo, infecciones de transmisión sexual. Hay un grupo de infecciones que se llaman TORCH. Ahí de repente lo pueden buscar si les interesa. TORCH. Toxoplasmosis, otros, rubiola, citomegalovirus y herpes, ¿no? Así, esos son. ¿Ya? Dentro de otros están más que todas las enfermedades de transmisión sexual, sífilis, VIH y así. ¿Ya, chicos? Esas infecciones pueden atravesar esta membrana que hace la placenta y pueden llegar a repercutir en la salud del feto. ¿Sí? Otras funciones, función endocrina, ¿sí?
va a producir la famosa gonadotropina coriondicomana, ya saben, y otras. Hay una hormona insulina-like, no sé, algo por ahí, ¿ya? Que también produce, es similar a la insulina, por eso, hormona similar a la insulina o insulina-like, por eso, y es producto de esta hormona que se puede llegar a producir el famoso, ¿cómo se llama esto? Diabetes, una diabetes, un tipo de diabetes transitorio, ¿ya? Se me fue ahorita el término ahorita, diabetes gestacional, así se llama, ¿ya chicos? También forma enzimas y función inmunológica. ¿Ya? Función inmune. El bebito tiene un sistema inmune muy, muy, muy deficitario, entonces, ¿quién le va a ayudar en la formación del sistema inmune? La placenta, ¿sí? Va a permitir que del lado materno, o sea, de la sangre materna, pasen anticuerpos hacia la circulación fetal, ¿sí? Tenemos entonces características, más que todo, ya saben cuál es el término, placenta, que significa torta, ¿verdad? Entonces, continuamos. La forma, ya saben, es forma de un disco redondo, puede ser ovalado, ¿sí? El tamaño, más o menos 15 a 25 centímetros de diámetro. El espesor, 1,5 a 3 centímetros de espesor, ¿no? Va a haber patologías que sí van a repercutir de repente si es que el espesor de la placenta es menos, ¿ya? Hay una tipo de placentas que son bien delgaditas, ya vamos a ver ahorita eso. La consistencia tiene que ser blanda, ¿sí? Semisólida. El peso aproximadamente de 400 a 600 gramos. Recuerden bien esto porque hay circunstancias en las que el peso va a aumentar o puede disminuir, ¿ya? Las caras, va a tener dos caras, como les mencioné, una cara materna y una cara fetal. Recuerden más esto, ¿sí? Por favor, aquí es donde le pongo yo la estrellita, ¿sí? ¿Qué cosas le pueden preguntar en su examen? Esto. ¿Ya? Si pueden, recuérdense todas las características, ¿no? Pero si es que hay una que tienen que recordarse como tal, es esto, las características entre, mejor dicho, las diferencias entre la cara materna y la cara fetal de la placenta, ¿sí? Y los bordes, bueno, solo tiene un borde que es circunferencial, ¿ya? Y en todo este borde va a transcurrir la famosa vena del seno marginal, ¿sí? La vena del seno marginal va a ser una venita que va a rodear a la placenta, ¿sí? La va a circunscribir. Entonces tenemos aquí la superficie materna, la superficie fetal de la placenta, ¿ya? En la superficie materna, ¿qué vamos a encontrar? La superficie materna mira ¿hacia dónde? Uno, mira hacia el útero. Segundo, el color es rojo vinoso. ¿Por qué? Por la hemoglobina. ¿De quién? La hemoglobina fetal, ¿ya? Esa hemoglobina fetal, obviamente no es igual a la hemoglobina que tienes tú en tu sangre, ¿ya? Es una hemoglobina, eh, ¿cómo les digo? Que tiene mayor afinidad por el oxígeno que tu propia hemoglobina, ¿ya? Esa es una de las características de la hemoglobina fetal. Tiene mayor afinidad por el oxígeno. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Porque recuerden que esta hemoglobina tiene que quitarle el oxígeno a la hemoglobina materna, ¿verdad? Y para que pueda suceder eso, entonces, obviamente la hemoglobina materna tiene que tener menor afinidad y la hemoglobina fetal tiene que tener mayor afinidad, ¿sí? Ya. Tiene aspecto empedrado debido a que en su superficie tiene son como piedritas, ¿no? Que hay. Y cada una de esas piedritas se le llama cotiledones, ¿ya? Aproximadamente son 15 cotiledones. Pueden ser entre 10 y 20, como dice ahí, ¿no? Pero un promedio 15. Ahí si es que les toca este seminario de placenta, perdón, esta práctica de placenta, donde tienen que llevar una placentita ahí a su práctica, van a poder contar y de repente pues pueden conseguir, ¿no? Un poquito más, de repente un poco menos, ¿ya? Pero ese es el promedio, de 10 a 20, ¿sí? Se dice que si es que lo ves en el microscopio, ahí cada una de las divisiones puedes encontrar hasta 200, ¿ya? Entre cada una de esos cotiledones va a haber cisuras, ¿ya? Esos surcos a veces se conoce como cisuras. Son tabiques o, bueno, como dicen, surcos, ¿no? Intercotiledones. Esa membranita que está cubriendo por encima todos los cotiledones, o sea, hay una membranita que cubre todo esto. Ay, no se ve nada. Ya, hay una membranita que va a estar como que cubriéndolo, los cotiledones, bien delgadita. Se le llama la capa de Nitabuch. Ya. Y bueno, en estos
perdón, en esta placenta puede tener como que algunos espacios en blanco. Ya tiene puede, como cristales chiquititos color blanco. Son calcificaciones, ¿ya? ¿Y cuándo se calcifica la placenta? Al igual que nosotros, el cerebro también se puede, nuestro cerebro se puede calcificar también en algunas zonas. Y es más que todo por temas de edad. ¿Ya? Y la placenta también se puede calcificar. Y se calcifica ya cuando es una placenta madura, ¿sí? Si no lo sabían, tu cerebro también se puede calcificar. ¿Eh? Hay puntos de calcificación fisiológico, le dicen así, ¿ya? El cerebro se puede calcificar y la placenta también se calcifica. Así como el cerebro se calcifica por la edad, la placenta también se va a calcificar por la edad, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar entonces estas fibrosis locales, ¿sí? O depósitos de calcio en una placenta madura, ¿sí? Ya lo saben. Lo otro es la superficie fetal, chicos. ¿Listo? ¿Listo? La superficie fetal, como está mirando para el feto, ¿qué va a tener? Número uno, va a mirar hacia la cavidad amniótica, ¿sí? Segundo, es aquí donde se va a insertar, ¿qué cosa? El cordón umbilical, ¿sí? Su color más o menos azulado, ya saben, a diferencia de lo que era la cara materna. En la cara materna, ¿qué color encontramos? Un color rojo vinoso, ¿no? Pero en la cara fetal encontramos que es un color más o menos azulado, ¿no? Como dice, color azulado. La superficie es lisa, a diferencia, de nuevo, de la superficie materna, ¿sí? Que era como empedrada, ¿no? Debido a estos cotiledones, que eran como que piedritas que estaban uno al costado del otro. Esto no va a tener surcos, ¿no? No va a tener surcos, no hay, porque no hay esta disposición de piedritas, sino que como es lisa, lo que podemos encontrar de repente es un relieve, debido a qué? A los vasos sanguíneos, ¿ya? Incluso los vasos sanguíneos tienen un patrón, y ese patrón lo tienen que recordar. Ahorita se lo voy a decir, ¿ya? Está tapizado por amnios, ¿sí? Recuerden, amnios. Aquí la membranita que lo va a cubrir es el amnios. En la cara materna, la membrana que lo recubría era la capa de Nitabuch, ¿ya? Lo otro es el anillo fibroso, ¿ya? Es circunferencial. Va a ser un anillo bien delgadito, ¿ya? Es bien liso, chiquitito, que va a circunscribir, ¿ya? Va a rodear a la placenta, ¿sí? Lo rodea, pero es delgadito. Cuando este anillo es muy grueso, sí, se pueden presentar dos patologías, ¿ya? Uno es circunvalata y otro es marginata. O sea, son placentas circunvalata y otro es placenta marginata. Pero dependiendo de la ubicación del anillo, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Pero recuerden que hay un anillo fibroso que va a circunscribir, o sea, va a rodear a la placenta, ¿ya? En toda su circunferencia. Ya, el otro es el tema de la pavimentación, que también se le conoce como teselación, ¿sí? Es eh, un cambio de color que va a presentar la placenta, ¿ya? Ahí está el tiempo en el que se va a dar. Y la fibrosis coriónica, ¿sí? Fibrosis, ¿por qué? También por placenta madura, ¿ya? Y otro de los restos sacovitelino, ¿sí? Se va a producir calcificación también, en forma de esferas, pero es raro, como dice. Entonces, cositas que tienen que recordar acá, número uno, son las capas, ¿sí? La capa que cubre la superficie materna es la capa de Nitabuch, pero en una superficie fetal, ¿qué lo va a cubrir? El amnios, ¿sí? Segundo, la superficie materna tiene, ¿qué cosa? Este relieve empedrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene los cotiledones. ¿De qué número de cotiledones estamos hablando? Entre 10 y 20. Si te dicen 15, está bien. Te dicen 14, está bien. Te dicen 16, está bien. Es un promedio, ¿no? Pero te pueden decir entre 20 y 16. ¿Ya? Perdón, entre 10 y 20, ¿ya? Ese es el promedio. Lo otro, en la superficie fetal, ¿qué vamos a encontrar? Relieve debido a que a los vasos sanguíneos. Y por último, pues el color, ¿no? El color es azulado en la superficie fetal y en la superficie materna es un rojo vinoso, ¿ya? Algo que no se tienen que olvidar también es hacia dónde mira, si cada uno, y la presencia del cordón umbilical. ¿Dónde se inserta el cordón umbilical? ¿Cara materna o cara fetal? En la cara fetal, ¿sí? Otras cosas que tienen que recordar de la placenta es ya la anatomía de las capas, ¿sí? Ya no estoy hablando de caras, ojo, estoy hablando de capas de la placenta.
En este caso vamos a hablar de 3 capas. Una zona o placa coriónica que está en la cara fetal, ¿sí? Una zona del espacio o espacio intervelloso que está en el centro y una zona o placa basal, ¿sí? Que va a estar como que en la cara materna, ¿sí? Mire, ya. Primero tenemos número uno, ¿no? La placa coriónica. Todo esto. Por donde está transcurriendo, ¿qué cosa? Los vasos sanguíneos placentarios, ¿no? De la placenta. Justo aquí se va a comunicar, ¿qué cosa? El cordón umbilical. Esa es la primera capa, ¿ya? La placa coriónica. Segundo, donde está el número 2. ¿Qué es ese espacio azul? ¿Qué es eso? ¿Qué hay en ese espacio azul? Encontramos el espacio intervelloso. Miren, esta es la vellosidad, ¿ya? La vellosidad corial. Ya tiene vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué tipo de vellosidad corial es? Secundaria, ¿ya? Perdón, terciaria, ¿ya? Es una vellosidad corial terciaria, porque ya tiene vasos sanguíneos. ¿Recuerdan? Tiene una capa de citotrofoblasto, tiene mesénquima, ¿sí? Mesénquima o también tejido conectivo, conjuntivo, como quieran llamarlo. Y también, por último, tiene vasos sanguíneos. Entonces, una vellosidad terciaria. En ese espacio, ¿sí? Que hay entre vellosidad y vellosidad, va a haber sangre materna, ¿sí? Sangre materna. Ese es el espacio intervelloso, ¿ya? Y lo último es la tercera capa, ¿ya? O capa o placa basal, ya que más que todo va a ser formado por tejido materno, ¿sí? Por endometrio, ¿ya? Porque saben que en el endometrio, ¿qué había? En el endometrio había capilares, ¿no? Capilares o vasos sanguíneos maternos. Y ya, pues, la tercera capa es más que todo formado por el endometrio, ¿sí? Entonces ya saben, ¿no? Vamos a cambiar esto, una pluma, ya. Entonces, capa coriónica o placa coriónica, perdón, va a estar mirando hacia la cara fetal, ¿sí? Hacia el feto. El epitelio que lo va a cubrir va a ser el epitelio amniótico, ¿sí? Y bueno, pues podemos encontrar aquí la famosa gelatina de Wharton. Ahorita les voy a explicar qué es la gelatina de Wharton. Y los vasos alantocoriónicos, ¿sí? Los alantocoriónicos son estos. Ahí se los estoy presentando. ¿Se ve, no? Mejor esto. Esto de acá, ¿ya? Esos son los famosos vasos alantocoriónicos. Lo siguiente, en el espacio intervelloso, ya saben, ¿no? Es un límite entre la placa coriónica y la placa basal, ¿no? Va a estar entre los dos. ¿Qué tenemos? Es un espacio amplio por donde va a transcurrir, ¿qué cosa? La sangre materna, ¿sí? Y en esa sangre materna, ¿quiénes van a estar inmergidos? Ahí como que flotando, ¿quiénes? Las vellosidades, ¿no? Las vellosidades terciarias, ¿ya? En ese espacio intervelloso están dos cosas, la sangre materna y están flotando, ¿quiénes? Las vellosidades. Lo otro es la placa basal, que ya saben, ¿no? Que está formada por, más que todo, endometrio, ¿sí? Ahí está, es una capa materna, ¿sí? Propia de la madre. Y, bueno, va a tener restos de sincitio y también de citrofoblasto, ¿no? Ya saben. Y es justo aquí donde se va a encontrar la famosa capa de Nitabuch, ¿ya? ¿Por qué? Porque degeneran, ¿ya? Estos restos de citotrofoblasto y de sincitrotrofoblasto. ¿Qué hace citrofoblasto y sincitrofoblasto en el endometrio? Nada, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con ese citrofoblasto o sincitrofoblasto que como que se ha extraviado y se quedó en el endometrio? Nada, simplemente se degenera. Se degenera, se calcifica y forma la capa de Nitabuch, ¿ya? O bueno, esas calcificaciones son las que les salen, ¿no? Que más que todo en una placenta madura. Entonces, ya saben, ¿no? Tenemos aquí lado materno y lado del feto, fetal, ¿ya? Tenemos aquí el cordón umbilical, que tenemos la famosa vena umbilical y dos arterias umbilicales. Sí, le dije vena, ¿sí? A esos de rojo y arteria a las dos de azul. Porque así es.
¿ya? Y dirán, pero David, dos arterias, una vena. Sí, chicos, esa es la configuración, esa es la fórmula de las arterias, de los vasos sanguíneos del cordón umbilical, ¿ya? Y así tienen que conocerlo. Dos arterias, una vena. ¿Por qué? Porque también les preguntan en su examen, ¿ya? Si no le preguntan en su pasito, le van a preguntar en su examen final, ¿ya? Y si no, pues recuérdenlo para la vida, porque también lo van a volver a ver en neonatología, ¿ya? En neonatología, lo que ven más que todo son recién nacidos, y justo ahí también se encargan de cortar el cordón umbilical, y después de cortar el cordón umbilical, lo que tienen que revisar es el número de arterias, ¿sí? ¿Cuántas arterias hay? Dos. ¿Cuántas venas hay? Una. Y se puede reconocer, ¿ya? Tú ves y se reconoce cuál es arteria, cuál es vena. Ahorita les voy a enseñar, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar un cordón umbilical así, cortado a la mitad, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos, ¿qué es lo que hacen? Van a transcurrir por el tronco de las vellosidades y al final van a terminar aquí, ¿ya? En los capilares, que están dentro de las vellosidades. ¿Y qué es esto? Todo esto es el espacio intervelloso, ¿ya? El espacio intervelloso. En este espacio intervelloso, ¿qué transcurre? Sangre materna, ¿ya? Y la sangre materna va a estar bien, miren, a distancia, bien pequeña, ¿verdad? Esta, este acercamiento, así como que casi nada, va a permitir que de la sangre fetal salgan las toxinas, salgan los desechos, salga todo lo que no necesita el feto, todos los, todos los desechos, ¿no? Lo que no necesiten. Y que del lado materno ingrese a la sangre fetal, ¿qué cosa? Nutrientes, oxígeno, vitaminas, anticuerpos, todo eso, ¿sí? Entonces, tenemos ahora el cordón umbilical, ¿ya? Longitud entre 30 y 60 centímetros, diámetro de 1 a 2 centímetros, inserción debe ser central o excéntrica, ¿ya? O sea, si no está en el centro, debe estar lo más cercano al centro, ¿ya? Puede estar un poquito como que hacia a un costado, pero un poquito nada más, no tanto, ¿ya? La inserción, ya saben, central o excéntrica, o está central o está algo cerca del centro, ¿sí? Estructura, ya saben, va a estar rodeada por amnios, igual que la placenta en su cara fetal. También está, recuerden, la capita que cubre la placenta en la cara fetal es el amnios, ¿ya? Dentro de este amnios, por dentro, vamos a encontrar la famosa gelatina de Wharton, ¿sí? Que es tejido conectivo mucoide, es como un mosquito, ¿ya? Pero es tejido conectivo que va a estar dentro del cordón umbilical. Y dentro de esta gelatina de Wharton, ¿qué vamos a encontrar? Dos arterias que llevan CO2 y una vena que lleva oxígeno, ¿sí? De nuevo van a decir, arteria que lleva CO2, pero una arteria no lleva oxígeno. No, se le llama arteria a todo lo que salga del corazón o todo lo que se aleje del corazón. Y una vena es todo lo que lleve sangre hacia el corazón, ¿ya? Esa es la verdadera definición. Esa es la definición más cercana a lo que es una arteria y una vena, ¿ya? Una arteria no necesariamente lleva oxígeno, sino también puede llevar CO2. Entonces, como les dije, la placenta, perdón, el cordón umbilical puede tener de 30 a 60 centímetros. Puede tener menos, puede tener más. El problema es justo eso. Si tiene menos, puede producir, como el vito se está moviendo todo el tiempo, puede jalar, puede tirar del cordón umbilical y se puede desprender puede tirar de la placenta y puede generar un desprendimiento prematuro de placenta, ¿sí? O parcial, no sé, pero puede generar eso, ya, al tirar de la placenta. Lo otro, si es que es muy largo, puede enrollarse sobre el cuello del feto y puede generar estrangulamiento y puede asfixiar al bebé. Ya, eso es lo otro. Miren, aquí tengo yo una arteria, otra arteria. Y esa es una vena. ¿Ya llevaron ya histología? No, histología de cardiovascular, creo que sí, ¿no? Creo que eso es tercera clase. Ya. ¿Cómo reconoces tú una vena? ¿Cómo reconoces una arteria? Una vena tiene una luz muy amplia, ¿sí? O sea, ese espacio por donde va a pasar la sangre, esa es la luz, ¿ya? Tiene una luz muy amplia porque su función, ¿qué es? No es generar presión. La función de la vena, ¿cuál es? Es cargar volúmenes.
ya, grandes volúmenes de sangre. Entonces, para eso, pues lo que hace es, ¿qué cosa? Tener una luz muy amplia. Lo otro, ¿sí? Su capa muscular no es muy grande, ¿verdad? Su capa muscular es más o menos delgada, a diferencia de la capa muscular de la arteria, que es muy gruesa, ¿no? Comparado con la luz, es muy gruesa la capa muscular, ¿sí? Aquí tienes por eso dos arterias, ¿sí? Si comparas la capa muscular con la luz, la capa muscular es muy grande, a diferencia de si comparamos la capa muscular de la luz de la vena, ¿sí? Por eso, configuración, dos arterias, una vena. Aquí igualito, compara arteria aquí arriba y una vena acá abajo, ¿sí? Ya les dije, comparen la capa muscular con la luz, ¿ya? Si la capa muscular es muy grande comparado con la luz, pues es una arteria. Si la capa muscular comparada con la luz es chiquita, es una vena, ¿sí? Y así es como lo van a ver. Arteria, arteria, perdón. Arteria aquí, arteria acá y una vena acá abajo, ¿sí? ¿Preguntas, chicos? Bueno, entonces pasemos a las patologías menores de la placenta, ¿ya? Tenemos por la forma. Lo siguiente sería por el peso, ¿ya? Perdón, estoy con que me puede dolor de garganta. Entonces, por la forma, la placenta puede, pues, tener estas 5 patologías, ¿ya? Vamos a comenzar mencionando que la placenta, recuerden cuál era su grosor, más o menos de 1.5 a 2.5, ¿verdad? Y miren, ¿qué pasa si la placenta es como que muy extendida, es muy delgada, ¿sí? Se puede generar una placenta muy débil, ¿sí? Una placenta delgada es una placenta débil. Y esta placenta débil puede desprenderse. A esta condición, no hablo del desprendimiento, sino a esta placenta delgadita, ¿sí? Se le conoce como placenta difusa o placenta membranácea, ¿ya? Esta de acá. Creo que esta era la pregunta, ¿no? Su pregunta de su pretest. Lo otro es con respecto a ese anillo, que recuerden, hay un anillo que rodeaba la placenta, ¿recuerdan? Ya. Si ese anillo es grueso, ¿sí? Muy grueso, va a generar lo que es una placenta marginata. Pero si ese anillo, o sea, si es muy grueso y junto a eso vemos que aplasta a la placenta, incluso mire, fuera de este anillo no debería haber placenta, pero aquí sí hay placenta, ¿ya? Fuera de este anillo no debería haber placenta, pero si es que, aparte de que el anillo es grueso, hay placenta fuera de este anillo, se le conoce como placenta circunvalata, ¿ya? Ya saben. Entonces, anillo grueso, cuando debería ser, pues este anillo fibroso debería ser bien delgadito, ¿ya? Anillo grueso, placenta marginata. Anillo grueso con placenta fuera de este anillo, placenta circunvalata, ¿sí? Y por último, tenemos estos dos, por la distribución de los cotiledones. ¿Qué sucede? Yo tengo un grupo de cotiledones acá, ¿ven la manito? Pero aquí hay un cotiledón extra. ¿Qué pasó con ese cotiledón? Está solito, ¿no? Está como que ahí se quiere ir, se quiere. Ya, ese es un lóbulo accesorio, ¿ya? Pues, podríamos decir un cotiledón accesorio y así, ¿no? Pero es un lóbulo accesorio. Puede ser uno, pueden ser dos, etcétera. Pero ahí hay uno, ¿ya? O bueno, ahí dice también otro nombre que es el cotiledón subcenturial, ¿ya? Y lo otro es esto, ¿qué sucede cuando en vez de tener yo un grupo de cotiledones a un lado y tengo un cotiledón solito, ¿sí? Ese era el lóbulo accesorio. Pero ¿qué pasa si es que la placenta está formada por dos grupos separados de cotiledones? Entonces estoy hablando de una placenta bipartita o una placenta doble, ¿ya? Ahí dice placenta bilobulada también, ¿ya? Cualquiera de esos tres nombres. ¿Ya, chicos? Entonces ahí tienen los tres tipos de eh, patologías menores, ¿ya? Perdón, son 5 patologías menores, ¿sí? Dependiendo de la forma. Ahora, dependiendo del peso, ya les dije, hay casos en los que la placenta puede pesar más, puede pesar menos, por ejemplo, en la altura, ¿verdad?
En la altura, ¿qué sucede? ¿Hay más o menos oxígeno? Para los que llevaron física, hay menos oxígeno, lo que hace que tu cuerpo produzca más glóbulos rojos. Las personas que tienen, que viven en altura, ¿sí? Cerro de Pasco, no me acuerdo cómo se llama, Ticlo creo que es, no me acuerdo si el pueblo también se llama Ticlo. Ya, bueno, las personas que viven ahí, al ser más altura, hay menos oxígeno, por lo cual, ¿qué necesitan más? Más hemoglobina para captar el poco oxígeno que hay ahí, ¿verdad? Y ya pues, o sea, cuando le revisan su hemoglobina, ¿no? Su hematocrito es mayor al de personas que viven a nivel de la altura del mar, ¿sí? Entonces, la altura que va a generar, mecanismo compensatorio de hipoxia. ¿Hipoxia qué quiere decir? Poco oxígeno. Al haber hipoxia, va a haber mecanismos de compensación, ¿ya? El cuerpo, en este caso, produce más hemoglobina. Y una forma de compensar esta hipoxia, la placenta, ¿qué hace? Aumenta la superficie de intercambio. Puede aumentar el número de vellosidades, puede aumentar lo que es su superficie, de repente no mide de 15 a 25, sino va a aumentar su tamaño, ¿sí? Hacia los costados. Puede ser una placenta un poco grande, ¿ya? Y con esto, pues aumenta el peso también. ¿Se entendió? Entonces, existen patologías en las que puede también la placenta pesar más de 600 gramos o pesar menos de 400 gramos. Por ejemplo, si pesa menos de 400 gramos, prácticamente puede ser inmadurez de la placenta, ¿no? Una placenta inmadura de repente. No un feto que de repente no tenía 9 meses, sino 7 meses. Un 7 mesino, ¿no? O problemas de preeclampsia severa, ¿no? Diabetes, ¿sí? En el caso de que la placenta pese más de 600 gramos, podemos encontrarlo en eritroblastosis fetal, sífilis, le dije que hay un grupo de enfermedades que son el TORCH, donde también se incluyen otros, ¿ya? Y dentro de estos otros están las enfermedades de transmisión sexual, que es el sífilis, VIH, hepatitis B también, ¿ya? Y bueno, ahí está, sífilis congénita, ¿ya? Congénita, ¿qué quiere decir? Que lo tiene desde el nacimiento, ¿ya? Y esta sífilis congénita podría producir también una placenta muy grande, más pesada. Y la diabetes sacarina, ¿sí? Anomalías menores, en este caso del cordón umbilical, ¿qué vamos a encontrar? Anomalía por inserción anormal, perdón, una inserción anormal. Aquí podemos tener dos tipos, una inserción marginata o una inserción velamentosa, ¿ya? Inserción marginata y la inserción velamentosa. ¿Cuál es la diferencia? Marginata, como dice, va a estar en el borde. Es decir, ¿cuál es la ubicación de la inserción del cordón umbilical? Debe ser central o excéntrica, ¿verdad? O si no está en el centro, tiene que estar lo más cercano al centro, ¿sí? Pero ¿qué pasa aquí? El cordón umbilical no se ha insertado en el centro de la placenta, sino que se ha insertado en el borde. Entonces, ahí yo llamo que es una inserción marginal o en raqueta, ¿ya? Lo otro es una inserción velamentosa, cuando el cordón umbilical no se inserta en la placenta, como si, miren acá, ¿ven? El cordón umbilical y estas ramitas que le están saliendo son las venas y las arterias, ¿ya? Que desde donde caiga el cordón umbilical, desde ese punto está, ¿qué cosa? Están alcanzando la placenta, ¿sí? Porque el cordón umbilical no se ha insertado directamente en la placenta. Entonces, desde la ubicación donde esté el cordón umbilical insertado, desde ahí las arterias y las venas, perdón, las arterias y la vena van a buscar la placenta, ¿sí? A eso se le conoce como una inserción velamentosa. Lo de arriba es una inserción marginal o placenta en raqueta, ¿sí? Otros nombres con los que se le conoce a la inserción velamentosa es la inserción en membrana coriónica o fuera de la placenta, ¿sí? Entonces, ya saben, otras patologías, la longitud. Si es que mide desde 0 hasta 1 metro todavía puede medir. Ya les dije cuáles son las consecuencias, ¿no? Si mide muy poco, puede generar desprendimiento de la placenta, ¿no? Porque el bebito va a tirar del cordón umbilical. Pero si es que mide más, ¿no? De lo debido, pues puede enrollarse con mayor facilidad. eh, en el cuello del bebito y producir estrangulamiento, ¿sí? No recuerdo cómo se le llama eso. Circular de cordón, ¿ya? Así se le conoce, circular de cordón.
Ya. Con los vasos sanguíneos también pueden generarse problemas, ¿ya? De repente, en vez de encontrar 2 arterias, encuentro una, puede ser, ¿sí? Lo otro son los nudos y los falsos nudos, ¿ya? O pseudonudos. Miren acá. Este cordón umbilical tiene un nudo verdadero. Este es un problema porque, o sea, por aquí no va a poder pasar sangre, ¿sí? Aquí sí es un problema, ¿ya? Esto sí es un problema. Es un nudo verdadero. Puede generar, pues, que no pase sangre de la madre al feto. Y si no pasa esa sangre, ¿qué sucede? No hay función renal, no hay función respiratoria, no hay función hepática, ¿no? Dije que la placenta también cumple una función de hepática, ¿sí, no? Entonces, si es que no pasa todo esto, el feto muere, pues. Pero aquí, ¿qué sucede? ¿Esto es un nudo o no? Esto no es un nudo, es un pseudo nudo o falso nudo, ¿ya? Parece un nudo, pero no. Por aquí sí puede pasar la sangre con facilidad, con normalidad. Pasa de la placenta hacia el feto, ¿ya? Eso tendrían que aprender a diferenciar en las ecografías más que todo para diagnosticarlo. De repente un ecografista ve ahí y ve que hay un bultito, ¿no? En la ecografía. Sé que es raro. Puede ser un nudo, pero tienen que diferenciar entre un nudo verdadero y un falso nudo, ¿sí? Y aquí arribita, a la izquierda, pueden ver pues la configuración normal, ¿no? Dos arterias, una vena. Y del otro lado, ¿qué sucedió? Solo veo dos, ¿no? Una arteria, que es la de aquí abajo, ¿sí? Y arriba, una vena. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí se nota la diferencia, ¿verdad? La vena tiene una luz muy grande, como les dije. Y la muscular se nota, ¿no? La muscular es bien delgadita. Y la arteria, su muscular es bien gruesa y su luz es bien chiquita. Sí se nota acá, ¿no? Lo otro son las patologías mayores de la placenta, ¿sí? Puede ser patologías por inserción, por ejemplo, una placenta previa, ¿ya? Una placenta previa, ¿qué sería? Cuando la placenta, miren, se inserta justo aquí. ¿Ustedes creen que se deba insertar ahí una placenta? No, ¿verdad? Está justo en el canal de parto. Número uno, que ese bebito no va a poder salir si es que se rompe, ¿no? Si es que la mamá rompe fuente, no va a poder salir por ese, ¿no? A través de la placenta, porque tendría que romper la placenta para poder salir. La mamá se desangraría, terrible, ¿sí? No, o sea que aquí sí o sí tiene que ser cesárea. Tiene que ser programada, sí o sí. Cesárea programada. Y lo segundo es que se puede desprender fácilmente esta placenta. Puede generar un desprendimiento prematuro de placenta, ¿sí? En ambos casos, la vida de la madre y del feto están comprometidos. O sea, sí o sí tiene que ser eh, cesárea. No pueden hacer por natural este bebito, ¿ya? Lo otro son las anomalías de desprendimiento. ¿Por qué? Porque recuerden que la placenta tiene que adentrarse al endometrio, no tiene que invadir el endometrio, pero no todo el endometrio. ¿Qué pasa si es que, digamos, la placenta incluso invade la muscular? ¿Qué pasa si incluso atraviesa el útero y invade otros órganos? Puede suceder. Entonces yo tengo anomalías por defecto y anomalías por exceso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la placenta invade muy poquito, ¿sí? Solamente la superficie y dice, no, solo un poquitito nomás, no necesito mucho. Y debido a esto que no se ha fijado muy bien a la pared del útero, se desprende, ¿no? A eso es lo que llamamos un desprendimiento prematuro de placenta, ¿sí? Ese de DPPN, ya, ese es desprendimiento prematuro de placenta. Lo otro es cuando se inserta de más, ¿sí? A eso llamamos acretismo. Tenemos tres tipos de placenta en este caso. Una placenta acreta, una placenta increta y una placenta percreta. ¿Qué? Aquí está. Acreta, increta, percreta. Ahí está. ¿Sí? Perdón, chicos. Ya, ya.
Ahí tenemos la placenta acreta, ¿qué es? Cuando invade y se fija mucho, 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 mucho al endometrio. Sí, al endometrio, ¿ya? La placenta increta es cuando no solamente invade endometrio, o sea, no solamente invade endometrio, pero la profundidad del endometrio, sino que también invade, ¿qué cosa? El miometrio, ¿sí? O sea, se ha profundizado y ha invadido incluso la muscular del útero, ¿sí? Y la placenta percreta es cuando, si se dan cuenta, esa placenta ha invadido, ¿qué cosa? Ha atravesado la pared del útero y posiblemente haya invadido otros órganos, ¿ya? Otros órganos pélvicos, órganos abdominales, puede invadir, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando se quiera retirar la placenta, va a ser muy difícil. Y otros son las neoplasias, ya, las neoplasias placentarias. Tenemos 12 tipos de neoplasias aquí, enfermedad de trofoblasto y tumores metastásicos, ¿sí? La enfermedad de trofoblasto también se le conoce como mola hidatiforme. Aquí está. Los tumores metastáticos pueden ser cualquier tipo de tumor que haya hecho metástasis al útero, ¿sí? Cualquiera, cualquiera. Pero esto es una mola hidatiforme, ¿sí? Esta es una vellosidad y esta vellosidad ha presentado una anomalía, ¿sí? Eso ha hecho que se genere tumores y todo esto, sí, miren, acá está. Esta es una enfermedad de Truffaut. Son múltiples tumores y todo esto vendría a ser tu mola, ¿sí? Así se llama, mola. Mejor lo escribo. Voy a escribir así, mola, ¿sí? Una mola hidatiforme. A ver, listo, chicos, quiero calcular el tiempo. Sí, estamos bien. Ya vamos a terminar. Ya. Entonces, dentro de la fisiología de la placenta, ¿qué vamos a encontrar? La placenta es un órgano transitorio, ya les he dicho, ¿no? O sea, no va a estar todo el tiempo, sino que puede, solo va esos 9 meses, ¿sí? Para mantener el embarazo, ¿verdad? Comunicar a la madre y al hijo. Función renal, pulmonar, hepática y aparato digestivo, porque repito, no va a consumir nada, ¿no? No va a consumir nada en estos días, perdón, en esos 9 meses no va a consumir nada. Entonces, todos los nutrientes que va a recibir va a ser de la madre, ¿sí? Entonces, órgano transitorio, comunicante, ya les he dicho, aunque esto no está en su diapositiva, yo lo he agregado yo, ¿ya? Eso no está en su diapositiva. Funciones vitales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ayudar al desarrollo, al crecimiento y el metabolismo del feto. El feto depende de la placenta. ¿De qué forma? Porque la placenta le da función pulmonar, le da oxígeno y también se lleva su CO2 del bebito que no necesita. Función renal, ¿por qué? Porque, bueno, la función del riñón es también la eliminación de desechos, ¿no? Eliminación de desechos y la placenta va a eliminar estos desechos, ¿sí? Se los va a llevar. Función hepática y función del aparato digestivo. ¿Por qué? Porque la placenta, a través de la placenta se van a pasar proteínas, bueno, aminoácidos, ¿cómo se llama esto? Aminoácidos, lípidos, carbohidratos, todo eso, ¿sí? También vitaminas. Ahí está. En la fisiología de la placenta también tenemos el intercambio de gases, como dije, pues su función, como parte de la función pulmonar que da la placenta, intercambio de oxígeno, CO2, ¿sí? Por difusión simple nada más. Esa pequeña distancia que va a haber entre sangre fetal y sangre materna va a permitir que pase el oxígeno y el CO2 de un lado para otro, ¿sí? Intercambio de nutrientes, de electrolitos, ¿sí? Eliminación de sustancias tóxicas para el feto. También una función inmunológica. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos de la madre, ¿sí? Que van a pasar hacia el feto, ¿ya? Si les preguntan qué tipo de anticuerpos el feto va a captar de la madre, van a ser estos, ¿ya? Los anticuerpos tipo G o IgG, ¿ya? Porque tenemos varios tipos de anticuerpos, IgA, IgG, IgM, así, ¿ya? Ya. Y
Este paso de los anticuerpos de la madre hacia el feto tiene un nombre, se le conoce como inmunidad pasiva. ¿Ya? ¿Cómo así inmunidad pasiva? ¿Qué? Se le llama inmunidad pasiva porque también hay una inmunidad activa, ¿sí? En la que es nuestro propio cuerpo el que genera sus anticuerpos. Pero en este caso, el bebito no está generando anticuerpos. A esa, o sea, el bebito, uno, no está generando anticuerpos, entonces, ¿cómo está obteniendo estos anticuerpos? Debido a que la madre, pues, se los está pasando, ¿ya? Y a esto se le conoce como inmunidad pasiva, porque el cuerpo del feto no es el que está generando anticuerpos. Si ustedes ven el cuadro de inmunidad, lo van a ver algo así, como el cuadro de Punnett, ¿ya? Tenemos una inmunidad activa y una inmunidad pasiva, ¿sí? Y lo otro sería si es artificial o si es natural, ¿sí? Luego les voy a pasar esta imagen, ¿ya? Luego les voy a pasar esa imagen del cuadrito para que vean en qué casos hablamos de inmunidad activa, inmunidad pasiva o inmunidad artificial y inmunidad natural, ¿ya? Pero eso lo van a ver ya en inmunología, el próximo ciclo, ¿ya, chicos? Así que no se preocupen, lo van a ver, pero igual se lo voy a pasar para que entiendan este tema de inmunidad pasiva. Lo otro es la producción de hormonas, ya saben, ¿no? Está la hormona gonadotropina coriónica humana, que es la que va a mantener, ¿no? La gestación, ¿sí? Y va a mantener también al cuerpo lúteo, ¿sí? Esta gonadotropina coriónica humana es la que mantiene vivo al cuerpo lúteo para que siga produciendo hormonas. ¿Qué hormona? La progesterona. Ya cuando la misma placenta pueda producir su propia progesterona, va a mantener el embarazo y el cuerpo lúteo va a degenerar y se va a convertir ¿en qué? En cuerpo albicans. ¿Sí? También produce estrógenos, ¿sí? Crecimiento, ta, 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 ta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La somatomamotropina también lo va a producir. ¿Dónde está el desarrollo? Miren, esta somatotropina, justo lo que les decía, es esta hormona la que les dije que es insulina-like, ¿ya? O sea, o similar a la insulina, parecida a la insulina, algo así, ¿ya? Miren lo que tiene, un efecto diabetógeno, ¿sí? Es la que puede producir ¿cómo se llama esto? Ah, se me fue el nombre. La diabetes gestacional, ¿sí? ¿Listo, chicos? Última parte, circulación fetal, ¿ya? Esto no está en su diapositiva, pero sí sé que es parte de su tarea de uno de sus prácticas, ¿ya? Es parte de tener una práctica, así que se los dejo por ahí. No sé si todavía no sé si ya han tenido la práctica de placenta, no lo sé, pero si no lo han tenido, pues aquí les explico, ¿ya? Aquí tienes el corazón de un adulto, ¿sí? Este de aquí es la aorta que va a llevar sangre a todo el sistema y la va a regresar ¿quién? Tienes uno y dos. Las venas cavas, superior e inferior. Estas dos van a regresar sangre a el corazoncito. Y el corazoncito se lo va a mandar a quién? A través de la arteria pulmonar se lo lleva al pulmón y el pulmón, ¿qué es lo que hace? Oxigena la sangre, ¿sí? Es una arteria pulmonar que va a llevar sangre desoxigenada al pulmón para que se oxigene y esta sangre regrese a través de cuatro venas, las venas pulmonares, ¿no? Y nuevamente, esta sangre pasa aquí, que es el ventrículo, y el ventrículo lo manda a el cuerpo a través de la aorta, nuevamente a los sistemas, tejidos, es sangre oxigenada, ojo, y nuevamente lo regresa, ¿no? A través de las dos venas cavas. Ya, listo. Una explicación rapidita nada más. ¿Qué sucede en el feto? En el feto sucede todo esto. Sí, un caos. Tenemos acá la placenta, ¿sí? Tenías una vena, que es la de rojo, y dos arterias, que son las de color lila. No sé de colores, chicos, así que ya, este que está medio moradito, medio, no sé, lila creo que es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta vena va a llevar la sangre oxigenada, ¿sí? Desde la placenta hasta ¿dónde? Miren por dónde está entrando. Por el hígado.
Por el hígado, miren, está entrando por el hígado. Y algo más, las arterias, ¿por qué están de este color? ¿Por qué no están de azul o por qué no están de rojo? ¿No se supone que la sangre es oxigenada o desoxigenada? No entiendo. Entonces, ¿qué? O sea, ¿hay una tercera sangre? Lo que pasa es que la sangre del feto no es completamente oxigenada. ¿Debido a qué? A que han habido cortocircuitos. ¿En cortocircuitos? En algunos libros dicen cortocircuito, en otros dicen shunt, ¿ya? S-H-U-N-T, shunt, ¿sí? Se le conoce como shunt fisiológico. ¿Qué es un shunt? Es la combinación entre sangre fetal y sangre, perdón, es la combinación entre sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Ya, ese es un shunt. Y eso es lo que produce esta sangre de color morado. Bueno, morado, lila, ya ustedes saben de color ya. ¿Sí? ¿Qué sucede? Miren, esto que ya está subiendo, 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 subiendo de color azul es la vena cava inferior, que es la que va a llevar sangre al corazón. ¿Ya? Y miren, esta vena cava recibe la sangre de la vena umbilical. ¿Sí? A este conducto se le conoce como conducto venoso. ¿Sí? La conexión entre el conducto venoso y la vena cava inferior es el primer shunt. ¿Sí? Este es el primer shunt, porque son tres. Ya, ahorita te explico. Este es el primer punto en el feto en el que se va a combinar sangre oxigenada y sangre desoxigenada. ¿Sí? Primer shunt fisiológico. ¿Qué pasa con la vena cava inferior? Sube, 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 llega al corazón y va a llegar a esta estructura de acá, que es la aurícula derecha. La aurícula derecha debería mandar sangre al ventrículo derecho, pero en este caso, miren lo que está sucediendo con la sangre. Hay una comunicación entre aurícula derecha y aurícula izquierda. El bebito tiene esta comunicación, ¿sí? ¿Está bien? Y esta combinación aquí, esta sangre que está como que medio desoxigenada con esta sangre que está, entre comillas, oxigenada, es una combinación de dos tipos de sangre. Y ese es el segundo shunt, ¿sí? Ese segundo shunt fisiológico, ¿no? Entre las dos aurículas. Si les preguntan, con algo más específico, es a través de la comunicación interauricular, ¿sí? Comunicación interauricular, comunicación entre las dos aurículas, ¿sí? A eso acá este agujero se le conoce como agujero oval. De repente también pueden preguntarle de esa forma, ¿ya? Y el tercero, ¿cuál es el tercero? ¿Recuerdan que les dije que hay una arteria que le lleva sangre a los pulmones y hay otra que le lleva sangre a todo el cuerpo? Les pregunto, ¿qué finalidad tiene que el bebito mande sangre a sus pulmones? O sea, este feto que está todavía dentro del útero, ¿los pulmones van a recibir oxígeno? No, ¿verdad? Los pulmones no van a, o sea, estos pulmones no se van a llenar de aire, están llenos de líquido, en el mejor de los casos, ¿ya? Están llenos de líquido. Entonces, ¿qué finalidad hay de mandar sangre a los pulmones? No hay. Entonces, ¿qué es lo que hace este cuerpito del feto? Mantiene una comunicación entre esta arteria, ¿sí? Entre esa arteria, la arteria pulmonar y la aorta. Hay una comunicación, cosa que no se da acá, ¿sí? El de azul es la arteria pulmonar y el de rojo es la aorta. No hay comunicación, ¿verdad? Entonces, el fetito sí tiene esta comunicación. Espera un ratito, ya, ahí. El feto sí tiene esta comunicación, ¿ya? Esta comunicación entre estas dos arterias en el feto es el tercer shunt, ¿sí? Entonces tienes tres. Uno, a nivel del hígado, cuando el conducto venoso junto con la vena cava inferior se unen, ahí es el primero. El segundo, en la comunicación interauricular. Y el tercero, en la comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, ¿sí? Esa arteria se le conoce como conducto venoso, sí, como acá. Perdón, este es el conducto venoso, este de acá, y este de acá es el conducto arterioso, ¿ya? El conducto arterial, ¿ya? Este de acá, el que comunica arteria pulmonar con la arteria aorta, ¿ya? Entonces, primero, en el conducto venoso. Segundo, comunicación interauricular. Y tercero, en el
conducto arterial o conducto arterioso, ¿sí? De repente no lo encuentran como conducto, sino lo encuentran ductus, ya que es lo mismo. Ductus arterioso. Hay una enfermedad que se conoce como bueno, sí, una, enfermedad del prematuro que es el ductus arterioso persistente, ¿sí? Como dato. Bueno, chicos, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta?